Muy buenos días a todos. Normalización y Certificación NICE les da la más cordial bienvenida a esta sesión informativa sobre el proceso de certificación conforme a la disposición técnica IFT 012-2019. NICE, con más de 25 años de historia consolidada, principal aliado del sector empresarial en materia de certificación, verificación y capacitación a más de 80 sectores industriales, ha preparado este webinar con el objetivo de compartir las disposiciones técnicas a las que se encuentran sujetos en la industria. Antes de dar inicio a esta sesión, comparto con ustedes que al final de la misma existirá un espacio de preguntas y respuestas, las cuales agradeceremos nos puedan ir compartiendo durante la sesión en el chat para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas por nuestros especialistas en el espacio mencionado. Para dar inicio a este encuentro, me permito presentarles a los especialistas que el día de hoy nos acompañan. En primera instancia, la ingeniera María del Carmen Vega, líder en certificación de telecomunicaciones en normalización y certificación NICE, ingeniera egresada del Politécnico Nacional de la carrera de Comunicaciones y Electrónica, con especialidad en computación, y quien desde el 2002 ha desarrollado en NICE su experiencia en diversas áreas, participando en grupos de normalización, para la traducción y desarrollo de estándares mexicanos, evaluación en sistemas de gestión de tecnologías de información y principalmente en el área de certificación de equipo de telecomunicaciones, en donde se encuentra desempeñando actualmente. De igual forma, me complace darle la bienvenida al ingeniero José Zavala, experto en el ámbito de comunicaciones y electrónica. El ingeniero Zavala ha fundado 2 empresas durante toda su trayectoria. En 1986 fundó Antenas Profesionales, SADCB, y en el año 2005 creó Advanced Wire and Wireless Laboratorios SC, empresas en donde ha diseñado diversas antenas de uso profesional e implementado procedimientos de medición para equipo de telecomunicaciones. El ingeniero Zavala ha sido delegado de México con organismos de normatividad tales como la Organización Internacional para la Normalización en el Comité 176, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Asamblea General de la Comisión Electrotécnica Internacional, así como en el Subcomité de Normas de Telecomunicaciones y el Comité Consultivo de Telecomunicaciones, ambos organismos derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora bien, sin mayor preámbulo, cedo los micrófonos a nuestros especialistas para dar inicio a esta sesión. Ingeniera Vega, ingeniero Zavala, bienvenidos. El espacio es todo suyo. Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Espero que ustedes y sus familias estén bien. En esta ocasión vamos a ver los requisitos para la certificación conforme a la disposición técnica IFT 012 del 2019, emitida en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero del 2020. Y vamos a ver sus requisitos contra el procedimiento de evaluación de la conformidad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Este se emitió en el mismo año, el 25 de febrero. Bueno, la disposición técnica es un acuerdo que emitió el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que nos marca las especificaciones técnicas para el cumplimiento de los límites máximos de emisiones radioeléctricas no ionizantes de los productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones que pueden ser conectados a una red de telecomunicaciones y o hacer uso del espectro radioeléctrico. Lo que vamos a medir con esa disposición es el índice de absorción específica. Pero ¿qué es una radiación no ionizante? Es toda esa radiación que no afecta el tejido orgánico. Es el SAR, lo que es la cantidad de energía que puede absorber un tejido orgánico sin causar cambios en las células, por lo tanto no producen cáncer. Entonces estas radiaciones es a lo que llamamos radiaciones no ionizantes.
Lo que nos dice la disposición únicamente son, pues, un par de especificaciones, y esta va a aplicar a productos que particularmente se utilicen cerca del oído y a una distancia menor a 200 milímetros del cuerpo. Estamos hablando que se utilicen a 20 centímetros del cuerpo humano. Y nos da dos límites máximos de SAR, dependiendo si se utilizan en la cabeza o en las cabeza y tronco o en las extremidades. La parte técnica, más adelante la dará el ingeniero Zavala. Yo voy a explicar lo que es todo el proceso de la certificación y los requisitos que de alguna manera son adicionales al PEC, porque los establece la misma disposición. Como ustedes saben, pues los requisitos generales para solicitar un certificado, pues son la copia certificada del acta constitutiva y copia certificada del representante legal de la empresa interesada. Esto es común a todos los servicios que dependen del PEC. Su identificación del representante legal, el RFC. Ahora es importante aquí aclarar que si una empresa requiere agregar filiales y o subsidiarias a su certificado, hoy con el PEC vigente es posible, y se requiere una carta bajo protesta, a decir verdad, donde se listen estas filiales y o subsidiarias. Dichas filiales y o subsidiarias deben de tener un domicilio establecido en México, deben tener el contrato con ICE y presentar su RFC de cada una de las filiales y subsidiarias. Hoy en día este PEC permite agregar a los certificados filiales y subsidiarias. Entonces, al tener ya al poder estar acreditados, al estar acreditados en la 12, también es posible entonces en los certificados de la 12 agregar filiales y subsidiarias. Como requisitos particulares, los requisitos particulares son aquellos que presentamos en cada uno de los trámites en los cuales solicitamos un certificado. Requerimos la solicitud de certificado indicando la disposición técnica 012. Si ustedes requirieran además de la 12, pueden ingresar una sola solicitud y agregar todas las disposiciones, y nosotros las tomaremos para cada una de para cada uno de los expedientes. Entonces, con una sola solicitud, indicando todas las disposiciones, se las podemos tomar y nosotros las vamos organizando. Otro requisito particular es la solicitud de pruebas. La solicitud de pruebas va dirigida al laboratorio que ustedes hayan seleccionado. Aquí se les sugiere que se pongan en contacto antes con los laboratorios. El listado de laboratorios está en la página del instituto, de todos los laboratorios acreditados y autorizados, y ustedes elijan el de su preferencia. Entonces necesitamos la solicitud de pruebas dirigida a este laboratorio. Tiene que también venir firmada. Otro requisito particular y muy importante es el diagrama esquemático. ¿Por qué es importante? Bueno, si es un modelo, es un diagrama esquemático, pero si es una familia, pues en el caso de la 12, vamos a requerir que también este diagrama muestre las características de diseño, cómo están distribuidas la circuitería, para poder definir si los productos son familia o no. Dentro de las especificaciones, otro requisito dentro de los requisitos particulares son las especificaciones técnicas. Aquí las especificaciones técnicas pueden venir en inglés, que les aceptamos el datasheet. Tiene que venir las frecuencias, las potencias y las tecnologías de operación. Es muy importante que en las especificaciones estén claramente indicadas las frecuencias.
porque de esto va a depender las pruebas que se realicen en la disposición 012. Requisito importante también son los manuales. Los manuales tienen que venir en español, donde describan todas las funcionalidades de uso destinado. Es decir, un manual tiene que traer instrucciones de uso, ¿no? Pueden ser, inclusive pueden ser imágenes, pero es importante que vengan descritas las funcionalidades, cómo va a operar dicho equipo o producto. La disposición técnica 012 hace mención a lo largo del texto de un concepto que es el uso previsto. Bueno, es el uso para el cual el dispositivo o producto está destinado. Entonces, tanto para nosotros como para el laboratorio es importante que ahora en el manual, si ustedes consideren incluir esta parte de el uso al que está destinado el producto. Sobre estas indicaciones, el laboratorio va a poder hacer la adecuación para la prueba correspondiente. Me hablas cuando estoy ocupado o así y no le presto mucha atención. Este uso previsto puede venir inclusive en una hoja viajera si es que no se ha acompañado desde un inicio en el manual. Las fotografías son otro requisito. Bueno, ya sabemos que hay fotografías y la identificación del producto con una marca y un modelo, ya sea en la etiqueta o en alguna parte del producto, pues debe de venir esa identificación. Requisito importante, muestras tipo de los modelos. Como esta disposición requiere mayor tiempo en las pruebas, necesitamos pues las dos muestras tipo, pero les estamos pidiendo también el modo de ingeniería para Wi-Fi, así como si es posible que nos presenten 4 muestras para agilizar las pruebas en el laboratorio. ¿Por qué? Pues porque la batería no dura lo suficiente como para terminar las pruebas y les estamos pidiendo, si es posible, más de 2 muestras que nos estén entregando. Otro requisito, bueno, es la carta de que el titular del certificado declara de que estas muestras tipo son representativas de los productos que se van a certificar. Ahora, aquí estoy empezando, les quiero comentar sobre las características de la certificación esquema 2. Me salté el esquema 1 porque, bueno, el esquema 1 se los voy a comentar brevemente. Es el esquema para un solo modelo, para un solo lote y se requieren números de serie. Realmente hemos tenido muy pocas consultas de este tipo, para este tipo de certificación. Entonces, pues no me voy a adentrar tanto. Sin embargo, si ustedes desean certificar bajo este esquema con la disposición técnica 12, bueno, es posible, pero me tendrían que presentar los números de serie de todo el lote que se pretenda amparar en el certificado. Ahora, para el esquema 2, que es uno de los más solicitados, el esquema 2 es para un solo modelo. En este certificado se va a indicar el número de productos que ampara el lote. La intención del lote es que esté el total de productos que se pretende importar. Ahora, no se pueden ampliar a más modelos. Si ustedes solicitan la certificación de un solo modelo y después quieren ampliar a otro modelo, en este esquema no se va a poder. Tiene que pasarse a un esquema 3 de familia. ¿Qué sí puedo ampliar en este esquema? Podemos ampliar lotes y hoy en día con el PEC vigente, el PEC que está
que está hoy vigente, para ampliar lotes se requiere de un reporte de pruebas de una muestra tipo. Entonces, esto hay que considerarlo, así como está el PEG hoy en día. Las características del esquema 3. Como sabemos, el esquema 3 es para familia. Es otro de los esquemas que solicitan con mayor frecuencia. En este caso podemos hacer agrupaciones de modelos, donde las variaciones entre ellos únicamente son estéticas o de apariencia. Tiene que ser mismo tipo de producto y misma marca para que se puedan considerar familia. Para este esquema es importante que el diagrama muestre las características técnicas de diseño y, como lo menciona el PEG, demostrar que su circuitería, sus tarjetas internas tienen la misma disposición, los mismos componentes, las mismas antenas y tecnologías, de tal forma que podamos considerar que un par de pruebas son representativas de todos los productos que se pretenden, agrupar en familia. En este esquema 3 se pueden ampliar modelos. Para ampliar modelos se requiere de un reporte de pruebas. ¿Cuáles son las etapas de la certificación esquema 3? Es definición de familia. La definición de familia es esa agrupación en la que vamos a definir, de 10 productos que se pretenden agrupar, 8 cumplen con el criterio de familia, 2 salen fuera de esta familia y posteriormente solicitamos el certificado. Esto se hace en una sola etapa, definición y certificado. Ahora sí se pretenden ampliar a más modelos, vamos a requerir de una definición de familia para hacer ese análisis de los modelos que se quieren agrupar y posteriormente se va a hacer la ampliación. Recordemos que para ampliación de modelos en este esquema se requiere un informe de pruebas. Ahora bien, las características de la certificación esquema 4. Este esquema 4 es para dispositivos. Son dispositivos que están contenidos en un producto. Es importante que ustedes consideren que el certificado se va a emitir al dispositivo, que así está en el PEG. Este esquema va dirigido al dispositivo contenido en un producto. Entonces, lo que se va a certificar es el dispositivo y yo en un anexo, en un anexo voy a colocar el equipo que lo contiene. Lo que me tiene que traer como muestra tipo es el producto terminado que contiene dicho dispositivo. Una vez que se emite el certificado para el dispositivo y para su producto que lo contiene, se puede empezar a ampliar el listado de productos con más modelos del mismo tipo producto para que se vayan incorporando a ese listado. Ahora, en esta ampliación de productos no se requiere reporte de pruebas. ¿Cuáles son las etapas para la ampliación? Para el certificado y para su ampliación en el esquema 4 se va a solicitar el certificado de dispositivo y vamos a indicar el producto que lo contiene. Y si se desea ampliar, se solicita la definición junto con su ampliación de certificado. El listado de productos nosotros lo estamos poniendo en un anexo en dicho anexo va nombre del producto que contiene el dispositivo, su marca, su modelo y su fracción arancelaria. En resumen, el proceso para la certificación es dar de alta a la empresa titular. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque son preguntas que nos siguen haciendo muy frecuentemente.
Entonces, aquí es un resumen de lo que tendrían que hacer para solicitar la certificación. Primero, dar de alta a la empresa titular y sus filiales si fuera el caso. 2, ingresar a través de la plataforma ENICE su solicitud con su información correspondiente, foto, manual, diagrama, especificaciones, etc. 3, entregar, ya una vez que hicieron el ingreso por la plataforma ENICE, entregan ENICE las muestras tipo. Es importante que consideren 4 cosas cuando vengan con sus muestras tipo, que van a ser sus muestras, el formato de solicitud de muestras, que es el FR14 TLC, la solicitud de laboratorio firmada, porque el laboratorio nos pide estas solicitudes, y la solicitud de servicios. Estas se las estamos pidiendo, pues, en papel y firmadas, porque el mismo PEC nos habla de una firma autógrafa y hasta con cierto color de tinta. Entonces, son 4 elementos los que nos tienen que traer cuando traigan sus muestras tipo. Para que podamos recibir sus muestras, por favor, es muy importante que nos indiquen el número de referencia o el número de folio de ingreso que les genera la plataforma. Puede ser el folio o puede ser ya el stock, para que nosotros y el laboratorio estemos coordinados de a dónde se va dicha muestra tipo, en qué proceso está, y les podamos a ustedes también entregar al final, regresar las muestras, pero con este mismo número de folio de ingreso y de referencia. Ahora, bien, me han preguntado sobre la 12, que si los costos son los mismos. Bueno, dado que es una disposición técnica que requiere demostrar cumplimiento mediante un reporte de pruebas, los costos son los mismos que las otras normas o disposiciones que llevan informe de pruebas, como la NOM 208, la NOM 196, la 218. Los costos son los mismos. Se considera la solicitud de un certificado con su costo de certificado muestreal. Ahora, si es una familia, hay que considerar un reporte adicional, porque en familia se prueban 2 elementos. También es importante que consideren dentro de esto, estos costos, que si el producto está compuesto por 2 elementos que el laboratorio haya probado, pues por ende el análisis va a ser también de más de un elemento. Y tengo que considerar y analizar sus especificaciones, revisar si es el modelo correspondiente, etc. Por eso es importante también que consideren dentro de los costos si es más de un elemento probado, pues se estaría considerando un reporte adicional. Los tiempos de emisión. Los tiempos de emisión son los mismos que establece el PEC, 10 días hábiles a partir de la recepción del reporte de pruebas. Pues para finalizar mi presentación, recordemos que los certificados son intransferibles, ¿no? Este nuevo PEC me habla de una intransferibilidad cuyo responsable de la certificación es el titular. Y dicho titular es el que debería de estar presentando el certificado durante la importación. Los certificados pueden incluir filiales. Bueno, entonces en este caso la filial es corresponsable de la titularidad del certificado. Existen 4 esquemas de certificación para esta disposición técnica 012. Esquema 1 es un solo lote, esquema 2 un modelo y más de un lote, esquema 3 es una familia de modelos y esquema 4 es para un dispositivo que está contenido en diversos productos del mismo tipo. ¿Cuáles son los productos en el alcance de la disposición técnica 012? Bueno, brevemente les estoy poniendo aquí una serie de productos ejemplo, como son celulares, laptops, computadoras de escritorio,
radios de 2 vías, cámaras fotográficas, tabletas, videocámaras, terminales punto de venta, computadoras de mano, PDAs, cinturones para brazo, piernas, del tipo que son como para ejercitarse o para videojuegos. Entonces, los equipos que se van a contemplar dentro del alcance de la disposición técnica 012 son los que se operen o tengan su uso previsto cerca del cuerpo humano a menos de 20 centímetros del cuerpo. Si ustedes requirieran saber si a un producto le aplica o no esta disposición técnica, pueden solicitar un dictamen técnico en el cual nosotros vamos a definir contra lo especificado en la disposición técnica si está o no en el alcance de la misma. Para esta disposición, para este servicio de dictamen técnico es importante que nos entreguen la mayor información posible, como son aquí sí les vamos a pedir imágenes, manuales en inglés o en español, sus especificaciones técnicas, las instrucciones de uso que menciona la misma disposición, manual de su uso previsto. Y con esto les podemos extender este dictamen técnico y con una resolución para que ustedes sepan si está o no en el alcance de la misma. Con esto estaría yo terminando la presentación. El ingeniero Zavala en un momento más estará proyectando y él nos dará una explicación más técnica de lo que es esta disposición 12. Muchísimas gracias, ingeniera Vega. Damos la bienvenida al ingeniero Zavala. Ingeniero Zavala, ¿nos escucha? Ingeniero Zavala. Permítanos un segundo. Vamos a revisar la conexión técnica del ingeniero Zavala. Un segundo más, estamos buscando al ingeniero Zavala. Nos parece que perdió la conexión.
Muy bien, al parecer ya reactivamos la conexión con el ingeniero Zavala. Ingeniero Zavala, ¿nos escucha bien? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Pues primero que nada, agradezco a Normalización y Certificación Electrónica la oportunidad de que me permitan hacer esta presentación. Escuché atentamente la presentación de Carmen y varios temas de los que ella tocó. Voy a procurar no profundizar porque ya los comentó. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si ven mi pantalla. Ahí la vemos, ingeniero. Nada más si nos ayuda colocándole exacto. Adelante, ingeniero. Muy bien. Pues, además de agradecer, un saludo para todo el auditorio de Normalización y Certificación Electrónica. Saludo desde aquí de Tecolutla, Veracruz. Muy bien, pues miren, básicamente la presentación que quiero compartir tiene que ver con los requerimientos para aprobar la disposición técnica IFT 012. Esta sesión, esta plática no es en sí un curso, es una plática con el objetivo de resolver dudas. Me gustaría comenzar indicando algunos antecedentes sobre lo que es los límites de exposición a campos electromagnéticos. Un segundo, voy a apagar la cámara para que no me distraiga y continúo. Sí, entonces estos antecedentes me parece que son importantes porque puede ser que resuelva algunas dudas del auditorio. A nivel mundial existen diversas normas nacionales con una disparidad considerable. Hay diferencias entre la norma china, la norma rusa, la norma de Estados Unidos y desde luego pues ahora la norma mexicana, la disposición técnica 012. Sin embargo, la mayoría de los países han ido adoptando tanto los niveles como los métodos de prueba de organismos internacionales. Entre estos organismos internacionales está, por ejemplo, el IGNIR, que es una comisión internacional para la protección a la radiación no ionizante. Y esta comisión nació de la Asociación Internacional para la Protección contra la Radiación Ionizante, es decir, primero a nivel mundial se registraron varios problemas. De hecho, seguramente recordarán ustedes a los descubridores de la radiación ionizante, los esposos Curie, que lamentablemente pues, sufrieron efectos nocivos con respecto de esta radiación ionizante. Y estos efectos nocivos pues, son los que fueron el objetivo justamente de la IRPA, de la Asociación Internacional para la Protección contra la Radiación Ionizante. Derivado de la IRPA, se formó la Comisión para la Protección a la Radiación No Ionizante, y estos son organismos independientes de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, varias de las recomendaciones del IGNIR son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, que, como ustedes saben, es un organismo de las Naciones Unidas. Luego me gustaría comentar un poco más sobre los posibles efectos
de campos electromagnéticos no ionizantes. Y bueno, pues una de las fuentes más fuertes desde el punto de vista natural, una fuente natural de campos electromagnéticos, es justamente el Sol. Todos sabemos que el Sol pues produce una gama multifrecuencial de campos electromagnéticos. Y también conocemos, sobre todo los países que no tienen normativa, no cuentan con normas, se utiliza el concepto ALARA, es decir, tan bajo como razonablemente sea posible. Y tomando en consideración que una de las diferencias más importantes entre medicina y veneno justamente es la dosis. Es decir, algo que nosotros ocupamos para curarnos puede ser veneno o puede ser nocivo en términos generales si la dosis es muy alta. Así entonces, la exposición solar, si nos exponemos de una manera indiscriminada, pues hemos visto, pues desafortunadamente, sobre todo, por ejemplo, aquí en la playa, hay muchos casos de chicos que se queman, pueden llegar a tener quemaduras de segundo y hasta de tercer grado, dependiendo de la gravedad o de la exposición al sol. Esta situación, pues también hay que diferenciarla porque una exposición moderada nos ayuda a fijar la vitamina D, que ahora es muy famosa en esta temporada que hemos tenido el COVID. La vitamina D es un elemento muy importante para generar defensas. Así que la exposición moderada es recomendada, pero por otro lado, la exposición excesiva, como ya mencioné, pues provoca quemaduras muy rápidamente, o si la exposición es constante muchas veces durante mucho tiempo, pues puede causar melanomas en la piel, es decir, cáncer en la piel. Y otro ejemplo de un uso positivo de campos electromagnéticos no ionizantes, es decir, por ejemplo, radiofrecuencia, es para el tratamiento médico de la artritis. Últimamente se ha ocupado estos campos electromagnéticos para resolver este tipo de problemas. Así que, pues, en este caso, una exposición controlada es un tratamiento médico. Y aquí también nuevamente menciono la importancia de tener una vigilancia médica hacia estos procedimientos. Me gustaría ahora compartirles algunos antecedentes sobre los límites de exposición a campos electromagnéticos en nuestro país. Yo digo que afortunadamente en México, después de más de 28 años en que se trabajó en el proyecto de norma oficial mexicana 126, el cual se aprobó en el comité consultivo respectivo, pero nunca se publicó. Y pues ahora me da mucho gusto que finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues haya publicado la disposición técnica 012. Creo que fue muy acertada la decisión del legislativo, porque siempre hubo mucha confusión entre quién tendría que publicar esta norma, si sería la Secretaría de Salud o si sería la Secretaría del Trabajo, porque hay trabajadores que estamos expuestos por nuestro trabajo cotidiano a campos electromagnéticos a este fenómeno. O si tendría que ser el organismo regulador. En aquel entonces no existía ni la COFETEL.
era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahora en su evolución a la COFETEL y ahora al instituto, pues afortunadamente el legislativo recomendó al instituto hacer esta publicación. Y afortunadamente ese antecedente le sirvió justamente al legislativo. Ustedes pueden ver en esta liga, que por cierto voy a compartirla a NICE para que pueda distribuirla a los oyentes, así que no es necesario que lo copien, yo lo voy a facilitar. Y si ustedes se meten a esta liga, pues van a encontrar el siguiente documento, que aquí a propósito lo pongo muy pequeñito porque es un documento con letras pequeñas, pero voy a ampliar aquí a la mano derecha lo que para mí es la parte importante, en donde justamente el legislativo hace referencia a esta norma que, por cierto, sirvió como tesis de licenciatura que presentó Luz María Hernández en el año del 95 y que se menciona ahí, esta tesis se elaboró bajo la conducción de investigadores del Instituto Mexicano de Comunicaciones, que mencionaba de la SCT. Y justamente fue ahí en el Instituto Mexicano de Comunicaciones donde se desarrolló el proyecto de norma 126. De manera que pues para nosotros es un tema bastante estudiado. Hemos venido siguiendo y estudiando los límites que tienen muchos países y también la norma internacional que en estos años, durante este periodo de casi 30 años, se desarrolló. En aquel entonces no existía una norma de la IEC. Ahora ya existe una norma de la IEC y también la UIT recomendó a las administraciones adoptar los límites del ICNIR, cosa que, como vemos ahora, se está cumpliendo. Así que la disposición técnica establece, digamos, desde mi punto de vista, 4 puntos. Primero, establece los límites, los cuales son recomendados por el ICNIR, es decir, México adopta los límites de la Comisión Internacional para la Protección a la Radiación No Ionizante. Segundo, dirige la aplicación para dispositivos en la cercanía del cuerpo de 30 MHz a 6 GHz, aunque hay una diferencia que ya también me parece que lo comentó Carmen, si no ahorita lo revisamos, porque para los límites hay 2 especificaciones que vamos a ver más adelante. Y en tercero, se establecen las especificaciones técnicas, es decir, los métodos de prueba, la potencia límite inferior, para discriminar a qué dispositivos se les aplica o no la disposición técnica que ya mencionó Carmen, la ingeniera Vega hace un momento, y también la distancia al usuario que también ya mencionó la ingeniera. El cuarto elemento es un complemento a los procedimientos de evaluación de la conformidad. Es decir, hay algunas aclaraciones o adecuaciones adicionales que en el PEC genérico no se establecen. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis con respecto de la diferencia en frecuencia principalmente de lo que es una radiación ionizante y lo que es una radiación no ionizante. Y aquí tenemos una imagen que nos representa el espectro electromagnético, donde tenemos, por ejemplo, ondas de radio con respecto de la longitud de onda, por ejemplo, desde 10.000 metros de longitud de onda, 10 kilómetros de longitud de onda, que sería, por ejemplo, LF, hasta microondas, es decir, 10 a la menos 3 metros, es decir, 0.001 metro. Y así pasaríamos por la radiación infrarroja,
que tiene longitudes de onda superiores a 10 a la menos 3. La luz visible, arriba de 10 a la menos 5. La luz ultravioleta, hasta 10 a la menos 7. Aproximadamente 5 por 10 a la menos 7. Y a partir de este intervalo de frecuencias de la luz ultravioleta están las frecuencias que se consideran como campos electromagnéticos ionizantes. ¿Cuáles son estos campos electromagnéticos ionizantes y por qué se les llama así? Tenemos un ejemplo natural muy fácil de distinguir para los que tenemos la curiosidad de ver la propagación electromagnética en baja frecuencia. En baja frecuencia se utiliza los rebotes o las reflexiones de lo que se conoce como la ionosfera. Entonces, si ustedes recuerdan de las clases creo que de geografía o de ciencias naturales, tenemos en la superficie de la Tierra algo que se conoce como troposfera. Entre la troposfera, que es la superficie de la Tierra, y la ionosfera, hay una cierta altura en donde el componente principal es el aire, y uno de los elementos que contiene el aire es el oxígeno. Entonces, resulta que con la fuente natural de alto espectro, amplio espectro, que es el Sol, entonces justamente los rayos que provienen del Sol en este intervalo de frecuencias excitan a los átomos de oxígeno, y los átomos de oxígeno se ionizan, es decir, adquieren un electrón adicional en las órbitas del átomo de oxígeno, y esta ionización es la que conforma la capa ionosférica, la capa de la troposfera, que se conoce como ionosfera, y esta capa se utiliza en sistemas de comunicación de media frecuencia como un reflector para hacer transmisiones continentales. Podemos atravesar el océano simplemente utilizando reflexiones de la ionosfera. Este es un ejemplo natural del fenómeno de ionización. El oxígeno se ioniza y conforma la ionosfera, que por cierto, la ionosfera nos protege de los rayos ionizantes, de los rayos X, de los rayos gamma que provienen del Sol. Como ya mencioné, el Sol tiene componentes de frecuencia prácticamente en todo el espectro radioeléctrico. Y hay varias recomendaciones, por lo menos recuerdo una de estudios de la UIT, del UITR, del sector radiocomunicaciones, en donde se han documentado estas emisiones provenientes del Sol. Incluso, pues, en su momento hicimos algunos estudios en épocas de eclipses. Pero, en fin, no me desvió mucho. Simplemente quería poner en la mesa algunos ejemplos de qué es una radiación ionizante comparada con una radiación ionizante, y básicamente está diferenciada por el intervalo de frecuencia utilizado. Entonces, las ondas electromagnéticas no ionizantes no tienen esa capacidad de ionizar átomos. Entonces, al no ser ionizantes, así se les conoce en términos de la Comisión Internacional para la Protección a la Radiación No Ionizante. Es decir, el ICNIRP se dedica de las frecuencias de la luz ultravioleta hacia abajo, y el IRPA se dedica de las frecuencias de la luz ultravioleta hacia arriba. Muy bien. Entonces, con esta diferenciación entre radiación ionizante y no ionizante, me gustaría hacer una revisión muy rápida. Ya Carmen, la ingeniera Vega, mencionó el
el intervalo de frecuencias de la disposición, que les decía yo, hay dos intervalos, el que comienza de 300 MHz a 6 GHz para los dispositivos de comunicación inalámbrica cerca del oído. Y también el otro intervalo es de 30 MHz a 6 GHz para dispositivos de comunicación inalámbrica que se utilizan, digamos, en la proximidad del cuerpo. Pueden estar pegados al cuerpo o pueden estar a una distancia hasta de 20 centímetros, que ya también mencionó la ingeniera Vega. Entonces, estos dos son los intervalos y estas dos son también las diferencias entre los dispositivos que están bajo el alcance de la disposición técnica. La diferencia es el intervalo que va de 300 MHz a 30 MHz. De acuerdo, aquí se puede ver de 300 MHz en adelante. Son la mayoría de los dispositivos que son equipos, entre comillas, más modernos, como los sistemas de comunicación celular, etcétera. Y algunos otros dispositivos de frecuencia baja de 30 MHz a 300 MHz, pues son otras aplicaciones distintas. Y aquí la importancia de lo que mencionó también la ingeniera Vega, de lo que se llama como el uso previsto del equipo, del dispositivo de comunicaciones. Así entonces, con estas diferencias, el campo de aplicación está establecido para equipos que se usan cerca de la cabeza, particularmente cerca del oído, y para equipos que se utilizan en la cercanía del cuerpo, y para esto pues están los dos intervalos. Cuando hablamos cerca de la cabeza, pues sabemos, por ejemplo, nos estamos refiriendo a los celulares, pero no solo esos, ¿no? Hay otras aplicaciones que se utilizan cerca de la cabeza, incluso hay dispositivos de realidad virtual o de realidad aumentada que se utilizan justo frente a los ojos, ¿no? Y que en algunas aplicaciones que yo he visto vienen siendo los mismos celulares. Y por el otro lado, los equipos que se utilizan cerca del cuerpo, pero pueden ser a distancias menores o iguales a 20 centímetros. Es decir, puede haber dispositivos que están, los podemos tener como los audífonos. Es un ejemplo de equipos que están muy próximos al oído. Y hay aplicaciones de baja frecuencia de 30 a 300 MHz que también tienen esta proximidad en el cuerpo. Por ejemplo, las personas que hacen ejercicio se pueden colocar pulseras que hacen la lectura de los signos vitales, se los pueden colocar en la mano o en los pies y bueno, hacen varias mediciones desde lo que son recorridos o distancias hasta cuestiones de control médico, ¿no? Le avisan al usuario cuando su pulsación es excesiva y entonces tiene que bajar los ejercicios. Ese son el tipo de aplicaciones. Y bueno, aquí en esta imagen ponemos muchos ejemplos que pueden ser dispositivos con aplicación inalámbrica. De acuerdo a aquellos que no tengan aplicación inalámbrica, es decir, una capacidad de transmisión, pues no estarían dentro del alcance de la disposición técnica. Me parece muy importante hacer un paréntesis para tratar de explicar un poco más qué es el SAR. El SAR, no nos referimos a los dirigentes de Asia Media, ¿no? Donde bueno, anteriormente había SARes, sino justamente al coeficiente de absorción específico que se ha definido en las normas internacionales. El SAR es, como su nombre lo indica para las siglas SAR, es el coeficiente de absorción específico de energía.
y está definido por la energía incremental, es decir, la derivada de la potencia, que se absorbe o que se disipa en una masa incremental, es decir, una derivada de masa. En este caso, no es cualquier masa, porque nos estamos refiriendo a seres vivos. El SAR puede estar referido a animales, a plantas o a personas. Entonces, en este caso, para personas, pues la masa incremental sería las características del cuerpo humano, ¿verdad? Más adelante me voy a referir a la simulación de estas características. Entonces, básicamente, el SAR es la cantidad de energía con respecto de la masa en la cual está siendo absorbida esa energía en un cuerpo vivo, en un ser vivo, en términos generales y en términos particulares, en el ser humano, en el cuerpo humano. Entonces, decía, el SAR es un índice, un coeficiente, porque es una relación. Y es una relación básicamente de la energía electromagnética que se absorbe en los tejidos del cuerpo. Y por lo tanto, pues está expresado en watts por kilogramo. Y aquí puede hacerse varios arreglos de lo que es este coeficiente de absorción. Puede estar dado en términos de la conductividad del tejido y del campo eléctrico, o puede estar dado en términos de la derivada del tiempo, también de la cantidad de energía que está siendo absorbida con respecto del tiempo, que es un factor muy importante, el tiempo de exposición. A mayor tiempo, mayor absorción. Entonces, este parámetro es muy importante, el tiempo, porque hay emisiones que son continuas y hay emisiones discontinuas. De tal manera que es importante también definir lo que es el factor de trabajo, que es justamente tomar en cuenta la cantidad de energía presente durante todo un intervalo de tiempo. Y también, pues podríamos tener la densidad de corriente inducida en el cuerpo y tendríamos esta otra acepción del índice o del coeficiente de absorción específico. Entonces, como pueden ver, este índice es un parámetro bastante complejo. Afortunadamente, para los usuarios, pues no se tienen que preocupar en cómo definirlo. Simplemente, pues yo les comparto esta información que está definida ahí mismo en la disposición técnica, pero pues es importante tenerlo en cuenta porque a veces es complicado de entender. Por otro lado, pues algunas otras definiciones importantes son el dispositivo de comunicación inalámbrica que se multicita en la disposición técnica, que son todos estos equipos transmisores o que pueden ser transreceptores de radiofrecuencia, que pueden estar para servicio fijo o para servicio móvil y que hacen uso del espectro radioeléctrico. Entonces, como ya mencioné, pueden ser dos tipos, ¿no? Los que están cerca del oído o los que tienen una distancia menor o igual a 20 centímetros. La diferencia en la distancia tiene que ver mucho con que ya el índice de absorción a distancias mayores, pues prácticamente es muy reducido. Prácticamente ya no hay tanta absorción a distancias mayores de 20 centímetros. De hecho, en las pruebas que ya hemos hecho, la diferencia entre el índice de absorción de 1 milímetro puede ser un factor importante para
la demostración del cumplimiento de especificaciones. Así que es muy importante seguir al pie de la letra el método de prueba de la IEC que fue adoptado en la disposición técnica. Y aquí está esto que refería yo, el líquido equivalente de tejido humano, que viene siendo la simulación de huesos, músculo y líquido dentro de nuestro cuerpo. Por ahí escuché a un médico alguna vez decir que si no tuviéramos el órgano más grande del cuerpo, que se llama piel, no habría manera de retener los líquidos que fluyen en nuestro cuerpo y entonces nos secaríamos, ¿no? Entonces, incluyendo el músculo, tiene una gran cantidad de líquido. Esos son los líquidos que se pretenden simular para la evaluación de la conformidad de esta disposición técnica que nosotros colocamos aquí. Estos líquidos deben de conservar, como ya lo vieron en las ecuaciones anteriores, deben de conservar valores específicos de conductividad, permitividad y permeabilidad, los tres factores. Aparte, hay otros parámetros importantes del líquido, como puede ser la densidad, la viscosidad, entre otros muchos parámetros, ¿no? Las personas involucradas en cuestiones químicas o bioquímicas pueden imaginarse todos estos parámetros que tienen que ver con la simulación de un líquido que pretende establecer las características del cuerpo humano. Y aquí, si ya mencionamos que hay dos tipos de dos límites establecidos y dos campos de aplicación de la disposición técnica, pues también hay dos tipos de líquido equivalente de tejido a tomar en cuenta para la demostración de la evaluación de la conformidad. Es decir, el líquido equivalente de tejido para la cabeza no es exactamente el mismo que el líquido equivalente de tejido para el cuerpo. Son dos tipos distintos que están establecidos en la norma IEC y que fueron adoptados en la disposición técnica. Así entonces, es importante también tomar en cuenta estos factores. Y como decía, ya la ingeniera Vega mencionó que es muy importante, yo diría, para efectos de la aplicación de la disposición, es un dato muy relevante, documentar el uso previsto para el cual está destinado el equipo. Imagínense por un momento que alguien no definiera este uso previsto, entonces el laboratorio se tardaría entre 2 y 3 veces el tiempo para hacer las pruebas o correr pruebas porque no se definió el uso previsto del dispositivo. Sí, habría que hacer muchas suposiciones de acercamientos, distancias, colocaciones del dispositivo, etcétera, en el sistema de medición. Por eso, para nosotros es muy importante definir el uso previsto. Y también es muy importante que los usuarios, que los fabricantes, que los distribuidores de equipos de dispositivos de comunicación inalámbrica, los DCIs, incluyan en la información, en el manual, en la hoja de usuario, en la hoja viajera, el uso previsto de estos equipos, que son para nosotros el equipo bajo prueba. Eso es lo que quiere decir EBP. Por otro lado, decía también, están especificados dos límites. El límite, el SAR, el coeficiente de absorción específico, para la cabeza y para el cuerpo, incluyendo las extremidades. Entonces, para el cuerpo en general, las extremidades es de 4 watts por kilogramo y para la cabeza y el tronco es de 2 watts por kilogramo. Y está el intervalo de 30 megahertz a 6 gigahertz.
Y aquí me gustaría también hacer hincapié en este dato que se establece en la disposición técnica. Dice público en general. Tipo de exposición, público en general. ¿Qué hay otro tipo de exposición? La respuesta es sí. Como les comentaba, el otro tipo de exposición, además del público en general, estarían los trabajadores dentro de los sistemas de radiocomunicaciones, por ejemplo, las personas que le dan servicio, que instalan o que le dan mantenimiento a los sistemas de radiocomunicación en general, por llámese radiodifusión, microondas, radares, las torres donde están las radiobases. Estas personas son trabajadores de radiofrecuencia. Y para estos trabajadores de radiofrecuencia se establecen otros límites. El ICNIR definió esos dos límites. En la disposición técnica se habla solamente del límite de público en general, pues porque la disposición técnica está pensada de una manera genérica. No se establecieron los de los trabajadores, porque quizás también ahí sí ya sería un territorio de la Secretaría del Trabajo. Entonces es importante que tal vez un lector de la disposición técnica se preguntaría, ¿no? Oye, ¿por qué ponen tipo de exposición y no hay ningún otro más que público en general? Pues esa es la razón, ¿no? Porque en la norma internacional el otro tipo no está incluido en la disposición técnica. Muy bien, bueno, entonces aquellos dispositivos que están lejos del alcance de los usuarios, a más de 20 centímetros, o que la potencia es menor de 20 miliwatts, se definen en la disposición técnica como inherentemente conformes. ¿Y qué quiere decir inherentemente conformes? Pues que no es necesario hacer pruebas. La pregunta sería, bueno, entonces no es necesario hacer pruebas, por lo tanto yo puedo importar o puedo hacer cualquier cosa con esos dispositivos. La respuesta es no. Aunque son inherentemente conformes, se tiene que llenar el anexo 3 para mandarlo al Instituto Federal de Telecomunicaciones y que se pueda declarar que es inherentemente conforme, y se tiene que cubrir una serie de requisitos ahí. Entre ellos, por ejemplo, definir perfectamente bien el uso previsto que ya mencioné, definir la potencia. Por ejemplo, si alguien dice, mi dispositivo, la mayoría de los equipos de Bluetooth tienen potencias menores de 20 miliwatts, por lo tanto, caerían dentro de este concepto de inherentemente conformes y no tendrían que hacerle pruebas, pero sí tendrían que llenar el formato del anexo 3 para decirle al instituto, pues aquí está, la potencia es tal, por lo tanto, no es necesario hacer pruebas, pero sí obtener el certificado de homologación a través justamente del anexo 3. Muy bien. También estarían los equipos que tienen distancias mayores a 20 centímetros con respecto de los usuarios. Por ejemplo, los puntos de acceso de Internet, que generalmente se colocan, no sé, en los techos de las oficinas, de las casas, o en las paredes de las oficinas y de las casas. En general, pues esos puntos de acceso no están a menos de 20 centímetros, por lo tanto, podrían, aunque tengan potencias mayores a 20 miliwatts, podrían caer dentro de equipos de comunicación inalámbrica inherentemente conformes. Bien. Así entonces me gustaría resumir. Existen características técnicas particulares, como ya mencionaba, que son situaciones bastante complejas, que involucran no solamente la medición en el intervalo conocido como campo cercano,
Es decir, la mayoría de los métodos de prueba que conocemos en los laboratorios, todas estas mediciones se realizan en campo lejano. ¿Qué quiere decir? Es la distancia entre el equipo de medición y el equipo bajo prueba o el equipo que está siendo considerado. Vamos a suponer que hacemos un enlace de radiocomunicación, pues los enlaces de radiocomunicación se estudian y se establecen en campo lejano. Prácticamente ningún, bueno, sí, muy poquitos equipos trabajan en campo cercano. Esta distancia está definida por el UIT. Es 2 veces la apertura de la antena entre la longitud de onda al cuadrado. Esta distancia es la que define el campo lejano y el campo cercano. Muy bien. También el volumen espacial irregular que simula el contorno de la cabeza humana es bastante complejo. El número de puntos de medición es un número mayor de 200 puntos de medición con diferentes profundidades de medición. Es decir, dentro de lo que es el elemento que se conoce como MAC o modelo de cabeza, modelo antropomórfico de cabeza, que de manera coloquial yo digo que es una tina con forma de cabeza humana, ¿no? En realidad es eso. Los dos, a nivel mundial en las normas se conocen como phantoms. Los dos phantoms o recipientes de líquido equivalente de tejido vienen siendo eso, es una tina, en el caso del MAC, es una tina con cabeza, con una representación humana, una figura humana, y el MSH, generalmente la mayoría, la que está reconocido en la IEC, es elíptico. Por cierto que extiendo una invitación para las personas que tengan curiosidad de conocer el equipo sistema de medición. Nos podemos poner de acuerdo para visitar el laboratorio. Afortunadamente, aún con esta complejidad, tanto de circunstancias de mediciones en campo cercano, como en intervalo de frecuencia tan amplio, desde 30 MHz hasta 6 GHz, la simulación de tejido, el número de mediciones, todo eso justamente se hace mediante un robot, porque hacer tantas mediciones sería muy tardado y sería muy difícil de demostrar que hay repetibilidad, porque la variación, como ya mencioné, menor a 1 milímetro puede ser un dato importante para demostrar o no el cumplimiento de los límites de exposición. Así que es indispensable utilizar un robot. El robot que adquirió el laboratorio es el más veloz a la fecha. Es el más rápido. De hecho, cuando se instaló en enero de este año, solamente había un equipo en toda América. Estos equipos son de fabricación suiza y en toda América solamente existía ese. Yo me imagino que ya es probable que haya más en otras partes del continente, pero esta es la versión 8 del sistema de medición de este fabricante. Y además es importante mencionar el líquido equivalente de tejido que nosotros utilizamos está definido como de banda ancha. Es decir, podemos hacer todo el intervalo de frecuencias, tanto para el modelo de antropomórfico de cabeza, el MAC, como para el modelo de silueta humana, el MSH, con un solo tipo de líquido. No es necesario que saquemos el líquido para un intervalo de frecuencia, le saquemos el líquido, le pongamos otro líquido para otro intervalo, hagamos la medición para ese otro intervalo, lo volvamos a sacar para el siguiente intervalo de frecuencias. Por lo menos en los laboratorios puede haber 3 tipos de líquido y eso haría bastante más tardado el proceso. Entonces, solamente se los platico para que se imaginen.
que esto nos ayuda a reducir bastante el tiempo de pruebas al tener el líquido de equivalente de tejido de banda ancha. Quisiera referirme a las recomendaciones, ya las comentó en términos generales la ingeniera Carmen Vega, pero me gustaría resaltarlas nuevamente porque son en extremo importantes, sobre todo para reducir el tiempo de prueba. Y me imagino que la mayoría de los usuarios están preocupados por el tiempo de prueba que se está llevando en la fila de pruebas que tenemos. Es importante, yo sé que la disposición técnica define, el procedimiento de evaluación de la conformidad define que se deben de presentar 2 muestras en el organismo. Nosotros estamos solicitando se autorice la entrega de las 2 muestras por la siguiente razón. Los equipos bajo prueba deben estar colocados en el sistema de medición sin ninguna conexión externa. Es decir, no podemos colocar el dispositivo de comunicación inalámbrica conectado a su eliminador de baterías. Eso no está permitido en la disposición técnica. Entonces, lo que nos puede ayudar a salvar tiempo, a ahorrar tiempo, es tener 2 equipos simultáneamente. Uno que está en prueba y otro que se está cargando para que cuando se termina la carga del primero, inmediatamente se sustituya por el segundo. Y cuando se quitó el primero, inmediatamente se ponga a cargar porque les comento, como ustedes se pueden imaginar, aquí les estoy describiendo el proceso de prueba. Nosotros, el laboratorio está obligado a evaluar los casos de riesgo más alto, es decir, cuando el equipo bajo prueba transmite el máximo de potencia y por lo tanto el consumo de energía es mayor, así que las baterías suelen descargarse relativamente rápido dependiendo del tipo de batería que el fabricante designó para esto. Y con la restricción de que no podemos dejar conectado el eliminador al dispositivo, pues esa es la razón por la que solicitamos que las 2 muestras se presenten al laboratorio. Otra recomendación es que se presente el modo de ingeniería, ya la comentó la ingeniera Vega. El modo de ingeniería es el control de transmisión continua, sobre todo para Bluetooth y Wi-Fi. Bluetooth cuando la potencia sea mayor a 20 miliwatts. La mayoría de los equipos que hemos probado nosotros en Bluetooth no exceden 20 miliwatts. En cambio, la mayoría de los equipos que tienen Wi-Fi sí exceden los 20 miliwatts. Entonces, en este caso particular se hace indispensable contar con el modo de transmisión continuo o modo de ingeniería. Idealmente, como ya mencioné, si no se permite que se conecte el eliminador de baterías, pues tampoco se permite que se conecte un cable de control de modo de ingeniería al dispositivo bajo prueba, ¿verdad? Entonces, por eso, idealmente sería una aplicación ya cargada o que se pueda cargar. Nosotros lo podemos hacer, le podemos ayudar a cargar esa aplicación para tener este modo de ingeniería. Por otro lado, presentar toda la información técnica. Aquí se me fue una letra. La documentación requerida que está definida en la propia disposición que la ingeniera Carmen Vega ya mencionó. Toda esa información es muy importante que la coloquen. De hecho, les comparto que tenemos desafortunadamente varios informes detenidos porque no tenemos la información completa. Por ejemplo, no está la ganancia de las antenas que están en el dispositivo, que es un dato muy importante y que a veces incluso los manuales también suelen tardarse en llegar. Por otro lado, finalmente, no deben presentarse muestras modificadas que se conocen en el ambiente como conducidas, muestras conducidas. Estas muestras conducidas pueden ser útiles para la prueba de la norma 208, es decir, la disposición técnica 008, pero
no son viables para la prueba de SAR, la disposición técnica 012, por lo que ya mencioné. No puede haber ningún elemento externo en la cercanía del dispositivo bajo prueba. Entonces, el disponer de un cable para mediciones conducidas hace inviable la prueba y por lo tanto no se puede aplicar, y esa muestra tendría que regresarse y solicitarse una muestra tipo tal cual como es fabricada por el fabricante, valga la redundancia. Muy bien. Pues esto es básicamente lo que yo les preparé y agradezco mucho. Quedo a la disposición para preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero Zavala, por la presentación. De igual forma, ingeniera Vega. Y bueno, si nos pueden acompañar para esta sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo identificar que un aparato entra dentro de estos supuestos? Red de telecomunicaciones que pueden ser conectados a una red de telecomunicaciones y o hacer uso del espectro radioeléctrico. Primeramente necesitamos el manual, las especificaciones para ver qué potencia tiene el equipo, y en el manual debe de estar el uso previsto. Con esto determinamos si están en el alcance o no. Gracias, ingeniera. ¿Quién será el encargado de verificar este cumplimiento? Sí, con mucho gusto. Si gustan, sugiero una respuesta. Como pueden imaginarse, pues son los que tenemos responsabilidad, somos 3 participantes. En primer lugar, pues el responsable de comprobar el cumplimiento de la disposición, pues son los fabricantes y los importadores, comercializadores, y nosotros, tanto el laboratorio como el organismo. Perdón que me atreva a ponerlo, pero creo que estará de acuerdo NICE en que pues somos los que les vamos a ayudar, vamos a colaborar con el solicitante para ayudarles a demostrar el cumplimiento de las disposiciones, ¿verdad? Es correcto, ingeniero Zavala. Efectivamente, todo el esquema de evaluación de la conformidad está previsto que son varias partes. En la parte técnica, informes de pruebas, el laboratorio. Por otro lado, el organismo. Por otro lado, el instituto en la parte de la homologación. E incluso en la verificación posterior que pueda hacer el instituto, e inclusive la Profeco también está establecido así en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Para el cumplimiento de esta disposición técnica, ¿se emitirá algún documento o se hará algún etiquetado? De acuerdo al PEC y a la misma disposición, se emitirá el certificado. Y ahora, respecto al etiquetado, mencionan que se debe de presentar el número de homologación en la etiqueta, así como marca y modelo, que sea indeleble. Esto está establecido tanto en el PEC como en la misma disposición. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de prueba y certificación? El proceso de certificación, una vez que ya tenemos el informe de pruebas, a más tardar por procedimiento debemos de emitirlo en 10 días hábiles. Ahora, el proceso de pruebas, pues ahí dependerá de que se entregue la información completa, y entre mayor número de pruebas tipo que estén con la batería cargada, va a ser más ágil este tiempo de pruebas. ¿Qué vigencia tiene la certificación de la disposición técnica IFT 12?
La vigencia del certificado es indefinida de acuerdo al PEC. Gracias, ingeniera. Marcos Galván nos pregunta, ¿los diagramas esquemáticos y o de bloques que muestran las características de diseño se presentan solo para el esquema tercero o también para el esquema segundo? Se presentan para todos los esquemas. Es un requisito general en el PEC para todos los esquemas. Elizabeth Reyes nos pregunta, ¿se requiere de algún documento legal que acredite que una empresa es filial o subsidiaria de la empresa titular del certificado? Es necesario presentar una carta bajo protesta, decir verdad, que son filiales y o subsidiarias. Un contrato con el organismo de certificación y su RFC que le esté legalmente establecida en México, por lo tanto es un domicilio fiscal en México. Gracias, ingeniera. Marco Rosales nos pregunta, ¿por qué en el esquema primero se necesita el lote? ¿Qué pasa cuando se importa el producto periódicamente, ya sea mensual o bimestral? En el esquema 1 es un solo lote y lo que se requiere es el número total de, el número de serie de cada uno de los productos que van a estar en el alcance del certificado, que es decir, es un solo lote, es una sola importación. Si usted quisiera importar más lotes, hay que referirnos al esquema 2. Excelente, ingeniera. Noé Calalpa nos pregunta, ¿pueden indicarse diferentes productos terminados con el mismo modelo de dispositivo? Siempre y cuando sea el mismo tipo de producto. Un ejemplo que siempre nos ha puesto el instituto en las reuniones que hemos tenido con ellos, que sean mismos televisores, mismo tipo de producto, misma lavadora con diferente capacidad, etcétera. Entonces, sí se puede, siempre y cuando sea el mismo tipo de producto que ocupen el mismo dispositivo inalámbrico. Marcos Galván pregunta, ¿un teléfono de escritorio con Wi-Fi y Bluetooth requiere ser certificado por esta disposición técnica, aun cuando cuenta con un auricular alámbrico? Para casos particulares requerimos ver el manual y las frecuencias, la potencia, y en este caso, bueno, si ocupa una batería o no. Entonces, no es tan sencillo decir si entra o no. Sí hay que revisar las especificaciones y el manual de cada uno de los productos. Gracias, ingeniera. Jesús Alberto nos pregunta, ¿un accesorio del equipo principal, por ejemplo, un auricular inalámbrico que necesite la certificación 012 y que cuenta con un dongle, ¿este también necesita de la certificación 012? Ahorita sin revisar, pero me atrevería a decir que nada más es el auricular, pero habría que revisar su potencia del auricular. Alex Reina nos pregunta, ¿cómo se aplica la injerencia a productos que aparentemente tienen uso previsto? Repito, ingeniera, Alex Reina, ¿cómo se aplica la inherencia a productos que aparentemente tienen uso previsto? Bueno, todos los productos tienen uso previsto. O sea, todos. El uso previsto es las instrucciones en cómo vamos a ocupar ese producto. Entonces, dependiendo cómo es el uso, pues si el uso previsto es que lo ocupes a 10 metros, bueno, entonces vamos a determinar si es inherentemente conforme o no. No está dentro del alcance, pues uno de los objetivos es que los productos se ocupan a 20 centímetros del cuerpo. Entonces, por eso es importante que nos
aclaren bien esta información. Marco Rosales, ¿existe un mínimo de tiempo de exposición para que aplique la disposición técnica? No, la disposición técnica no habla sobre tiempos mínimos de exposición. De acuerdo. Iván Juárez nos pregunta, ¿van a medir SAR en cabeza y cuerpo o solo cabeza o solo cuerpo? Yo creo que tendremos que revisar el uso previsto del producto. Si el uso previsto me dice que es un uso en ambos, bueno, consideraría que sí, te tienen que probar ambos. Marcos Galván, ¿se puede demostrar el uso previsto con documentos que tengan fotos sobre el cómo se utiliza el producto, por ejemplo, folletos? La disposición habla que tiene que venir en el manual y lo que pueden hacer es presentarlo como una hoja viajera. ¿El anexo 3 lo hacen los usuarios o el laboratorio podría ponerse de acuerdo? El anexo 3 va a de presentar los interesados ante el instituto. Entonces, es un documento que va firmado por el representante legal y se entrega en original al instituto. Norma Rivero, ¿los mouse inalámbricos entran en este campo? Podría decirte que sí, sin embargo, pues desconozco la ingeniería de los productos. ¿Qué tal si es un producto que pues no tiene ingeniería y la potencia es mucho mayor? Entonces, hay que revisar sus especificaciones técnicas para determinar esto. Gracias, ingeniera. Mónica Carrillo nos pregunta, en el formato 003, anexo C, que nos pide el IFT, viene un campo de llenado que pide máxima potencia conducida por cada banda de frecuencia. Este dato lo podemos tomar de un informe de pruebas que se haya emitido para la NOM 208, es decir, ese dato sería del PIRE o de pico de máxima potencia. Este dato lo podrían tomar de del mismo reporte de pruebas de la 008 o de algún otro informe de pruebas que tengan con algún otro laboratorio extranjero. Marcos Galván nos pregunta, ¿debe presentarse fotos o esquemáticos que indiquen la ubicación de las antenas del producto? Sí, en el PEC menciona que el diagrama debe demostrar la ubicación de la disposición de las pistas y menciona antenas, frecuencias. Entonces, sí. Mónica Ceballos, muchos equipos de origen chino ya tienen realizada esta prueba SAR conforme la FCC. ¿Esto puede apoyar para minimizar tiempos y costos en las pruebas? ¿Existirá en algún momento una equivalencia o bien existirá ampliación de certificado? No, aquí la respuesta es no nos podemos basar en pruebas emitidas por otros laboratorios extranjeros y por el momento no hay acuerdos de reconocimiento al respecto. Alejandro Arenas nos pregunta, para equipos inalámbricos como audífonos, cuya potencia es menor a los 29 megawatts, miliwatts, pero su uso es cerca del oído, ¿aplica esta disposición técnica? A ver, ¿me repites?
Con gusto, ingeniera. Para equipos inalámbricos como audífonos, cuya potencia es menor a los 29 miliwatts, pero su uso es cerca del oído, ¿aplica esta disposición técnica? Bueno, sí, se podría ocupar, se podría utilizar el anexo 3 para la inherencia. De acuerdo. Juan Carlos Roma nos pregunta, ¿se pueden ampliar filiales o subsidiarias en vez de que un certificado, repito la pregunta, ¿se pueden ampliar filiales o subsidiarias una vez que un certificado fue emitido? No, ya una vez emitido el certificado, no podemos ampliar las filiales y subsidiarias. Esto con el PEC vigente. Tenemos una última pregunta para nuestros especialistas. Omar Hernández, las bandas de 5150 MHz a 5725 MHz y tecnología de DCT 1920 a 1930 MHz, ¿se van a realizar pruebas para IFT 012 2019? Sí, con mucho gusto. ¿Sí? Perdón, si quieres tú primero, ingeniera. Sí, estamos contemplando lo que es las bandas de uso libre de acuerdo a un documento que está emitido y publicado en la página del Instituto Federal. Y además estamos contemplando las bandas que están en el IFT 011 parte 2. Entonces, en este caso, pues la respuesta es sí. Obviamente hay que revisar las características del producto para terminar de poder determinar si está en el alcance o no. La banda sí está, la banda baja de 5000. Ingeniero, si quiere agregar algo. Sí, muchas gracias. Efectivamente, sí se pueden hacer las pruebas. Básicamente lo que necesitamos ahí, como ya lo mencioné, es o el modo de ingeniería o las especificaciones para que nosotros podamos tomar control del equipo, como se hace con los teléfonos celulares, para que un simulador de radiobases toma el control para forzar transmisión del equipo bajo prueba, en este caso del handset. Y esta pregunta me da pie por la mención de la frecuencia de 5100. Seguramente saben que hay una banda en donde funciona Wi-Fi para en otras regiones, en otros países, y hay puntos de acceso y equipos de comunicación inalámbrica que tienen esta funcionalidad y este intervalo de frecuencia. Nosotros hemos hecho la pregunta al instituto de si le aplicaría la prueba. Obviamente para la 208 no le aplica, pero porque en la disposición técnica 008 están definidos los intervalos de frecuencia. Sin embargo, para la disposición 12 es claro que le aplica porque ahí no hay diferenciación. Simplemente el intervalo de frecuencia es desde 30 MHz hasta 6 GHz. Entonces, si ampliáramos la pregunta que hizo el colega, sí habría que hacerle pruebas con respecto de la disposición técnica 12 en el intervalo de 5.1 a 5.725 GHz. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, nos ha llegado una... Les puedo ir comentando que en el transcurso del día les vamos a compartir la grabación y la presentación de nuestros especialistas. Y bueno, aquí tenemos una última pregunta de Fernando Fuentes, quien nos indica, ¿se expedirán cartas de aduana y folios de importación para esta disposición? Bueno, en este caso, para efectos de importación todavía no existe una norma oficial mexicana que se pida para la importación de muestras.
Sin embargo, lo podemos hacer indicando que es NOM 208 y en el campo de observaciones indiquen que las muestras que están requiriendo van para la disposición técnica 012. Es así como lo podríamos hacer. Muchísimas gracias, ingeniero López. Bueno, no tenemos otra inquietud en nuestro auditorio. Seguramente conforme vayan pasando los días van a surgir inquietudes. Por eso pongo en su conocimiento la disponibilidad del correo correostelecom@nice.org.mx, en donde nuestro equipo de telecomunicaciones estará para brindar respuesta a cualquier inquietud que se haya generado el día de hoy, o bien el correo comunicación@nice.org.mx, donde estaremos atendiendo también cualquier inquietud. Ingeniera Vega, ingeniero Zavala, no sé si tienen algunas últimas apreciaciones para nuestro auditorio. Por mi parte, estamos a su disposición. Mi extensión es 300 y cualquiera del equipo de telecomunicaciones está a sus órdenes. Gracias por haber compartido con ustedes este tiempo. Bueno. Gracias, ingeniera. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias, muy amables. Por mi parte, pues quiero agradecer ampliamente a Normalización y Certificación Electrónica la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Muchas gracias. Y reitero la invitación para contactarnos. Lo pueden hacer a través de propio NICE o directamente. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día y hay que seguir cuidándonos. Muchas gracias a nuestros especialistas y bueno, en NICE seguiremos manteniéndolos informados sobre este y otros temas clave en el sector. Gracias por su asistencia a todos y que tengan un excelente día.